Hola, ¿cómo les va? Quería rescatar algunos puntos importantes que me parecen fundamentales para agilizar y mejorar la relación que actualmente estamos realizando a distancia con los alumnos de nuestra escuela para poder avanzar en los aprendizajes. Lo primero que quiero mencionar es la idea de que la relación entre la escuela y la familia siempre ha sido importante a la hora de enseñar y de aprender. Pero en este tiempo que corre, con la situación de encierro y los chicos que no pueden ir a las aulas físicas de nuestra escuela, esa relación se vuelve crítica. Por esa razón, la idea de estos minutos que quiero compartir con ustedes tiene que ver con entender de qué manera pueden trabajar de manera coordinada con la escuela. La primera idea que quiero dejarles es que está claro que los padres no pueden reemplazar al docente. La idea no es de reemplazo, me gusta hablar más bien de la idea de ser socios. Y en esta sociedad, docente y padres, es importante que cada uno pueda cumplir su rol de manera consistente para que el aprendizaje realmente se produzca y este tiempo de cuarentena sea productivo, a pesar de que no podamos encontrarnos físicamente en las aulas de nuestra escuela. Lo fundamental para poder ser socios es que ustedes como familia también estén al tanto de qué manera trabajamos nosotros como escuela. Y eso parte de una concepción de aprendizaje que es la que atraviesa nuestro proyecto educativo. Para entenderlo mejor, es preciso separar tres términos que muchas veces se confunden o parecen equivalentes y que no lo son. Por un lado están los conocimientos. ¿Qué son los conocimientos? Es aquella información que pretendemos que nuestros alumnos puedan llevarse de diferentes unidades didácticas y que sean capaces de reproducir, de reconocer, de evocar cuando les sea preciso. Por ejemplo, saber las tablas de multiplicar es un conocimiento, saber las capitales de los países es un conocimiento, saber qué es un adjetivo o qué es un verbo es un conocimiento. Por otro lado, están las habilidades rutinarias. ¿Qué son las habilidades rutinarias? Son aquellas destrezas que pretendemos que los chicos sean capaces de llevar adelante, de ejecutar, entrenándolas para poder ser hábiles en su desempeño. Por ejemplo, si quiero que ubiquen en un planiferio por latitud y longitud donde se ubica una ciudad, sería una habilidad rutinaria. Si quiero que conozcan y sepan ejecutar el algoritmo de una división o una multiplicación, es una habilidad rutinaria. Si quiero que puedan conjugar un verbo en un determinado tiempo verbal, estoy entrenándolos para una habilidad. Pero la escuela no puede agotarse solo en los conocimientos y solo en las habilidades rutinarias, sino que debe ir un paso más allá y en eso se diferencia nuestro proyecto educativo. Lo que pretendemos de los alumnos es que sean capaces de comprender. ¿A qué nos referimos con comprensión? Uno comprende algo cuando es capaz de pensar y actuar con flexibilidad en una situación nueva a partir de lo que sabe. No repetirlo solamente, no ejecutar con destreza una habilidad rutinaria, sino ir más allá, ser capaz de aplicar, de pensar atravesando los contenidos, no repitiéndolos. En los ejemplos anteriores, las tablas de multiplicar son un conocimiento, el algoritmo de la multiplicación es una habilidad rutinaria, pero lo que yo quiero es que el alumno, cuando en su vida cotidiana se encuentre con una situación problemática factible de ser resuelta por una multiplicación, se dé cuenta de ellos y sea capaz de resolverla. Esto no implica que no sepa la habilidad rutinaria, debe saber multiplicar para poder resolverlo, y esto tampoco implica que no deba saberse las tablas de memoria porque tiene que tener velocidad para recuperar esa información y poder resolver el problema. Esto quiere decir que la comprensión no suplanta o no elimina la necesidad de conocimientos y de habilidades. Ahora bien, ¿por qué es importante rescatar esto en esta época? Porque la comprensión, la única manera de conseguirla es trabajando con situaciones. Y en este sentido, el nivel de desafío es la clave. Un conocimiento se entrena a fuerza de repetirlo muchas veces, una habilidad a fuerza de hacerlas muchas veces. Ahora, una comprensión precisa que se produzca un proceso de pensamiento más complejo. Por lo tanto, la sugerencia de trabajo conjunto, familia y escuela, está en que no le solucionen a su hijo las actividades que el docente plantea, sino que le ayuden a pensar. ¿Qué quiere decir esto? Que no se haga una devolución pretendiendo imponer una respuesta correcta, sino que se hagan preguntas necesarias para que el proceso de pensamiento finalmente ocurra. Esto significa no imponer una solución,
no realizar el trabajo para obtener una calificación favorable, sino que prime el proceso de pensamiento de la alumna, y para eso necesitamos que ustedes los puedan acompañar tal como lo haría un docente dentro de nuestras aulas. El otro punto que me interesa tocar, rescatar y darle la suficiente importancia es que las personas en general, todos hemos sido alumnos del sistema educativo. Y es como si por haber sido alumnos del sistema educativo nos sintiéramos habilitados a intervenir en el proceso educativo. Y la segunda idea que quiero dejarles justamente es que confíen en la profesionalidad del docente, que es quien se ha formado y está permanentemente actualizándose en estos temas. Lo que ocurre en esta situación de pandemia que nos toca transitar es que lo que ocurría en la intimidad del aula muchas veces ha quedado expuesto. Y la idea es apoyen al docente, no lo desmerezcan en su tarea y sepan que es un profesional de la educación que posee una formación adecuada. Y lo último que me interesa rescatar en este ratito es la idea de la evaluación, que está como generando cierto tipo de inquietud en la población, viendo que esto se extiende y el proceso se va haciendo largo. Y en ese sentido también quiero compartir con ustedes cuál es el sentido de la evaluación que prima en nuestro sistema, en nuestro proyecto educativo. Evaluación se realiza de manera permanente, porque si yo como docente no evalúo lo que está ocurriendo en el aprendizaje que el alumno está llevando adelante, no tengo herramientas necesarias para poder intervenir y acompañarlo adecuadamente, ¿no? La imagen del docente y de la evaluación en este contexto se parece más a la de un entrenador deportivo que observa a quien está tutelando en su desempeño real y le da las sugerencias necesarias, personalizadas, para acompañarlo y que consiga llegar a la meta. En este sentido, la evaluación no tiene una finalidad de calificar, de acreditar, de promover o de jerarquizar quién es mejor y quién peor, sino que la función de la evaluación se parece más a una brújula que el docente observa para poder orientar el proceso de aprendizaje. Esto quiere decir que uno debería confiar también en el criterio del docente al realizar este tipo de acción y no estar pendiente o forzando al alumno a la obtención de un resultado numérico o una aprobación, sino valorar adecuadamente el aprendizaje que se produce. Y esto significa bajarle la importancia a la calificación como tal y concentrarse en el proceso, en acompañar lo que está ocurriendo para poder acompañar efectivamente al alumno, dándole sugerencias que permitan superar sus debilidades y que valoren sus esfuerzos y sus facetas positivas. Llegado el momento, se verá, y la educación en esto tiene instrumentos para hacerlo, de qué manera eso se termina traduciendo en una calificación numérica, en una acreditación o en una aprobación. Esto siempre sujeto a las decisiones que a nivel ministerial se tomen. Pero lo más importante en este momento no es preocuparse por eso, es decir, no realizar los trabajos, porque lo importante es que el docente pueda ver realmente lo que el alumno puede hacer a la distancia para poder ayudarlo. Entonces no suplanten al docente porque eso no es posible, conviértanse en socios. Yo creo que si bien esto parece que va a extenderse un tiempo más y las herramientas digitales nos acercan particularmente para poder seguir adelante con nuestra tarea de un modo distinto, es importante que seamos socios en este proceso para que los aprendizajes se produzcan, pero no aprendizajes ficticios que desaparecen de la memoria del alumno superado una evaluación, sino comprensiones profundas que puedan ser útiles para el resto de la vida. Por eso le pedimos, seamos socios en este proceso y gracias por confiar una vez más en el proyecto educativo de Santo Domingo.